Los gases se distinguen de otras formas de la materia no solo por su poder de expansión indefinida, así como por llenar cualquier recipiente, por grande que sea, y porque el calor tiene un gran efecto en su dilatación, sino por la uniformidad y la simplicidad de las leyes que regulan estos cambios. James Clerk. Mi nombre es Vicente Hugo Terán. Hoy hablaremos del gas perfecto, con la participación del grupo 7, mi persona, Chico Llanos Iván Leonel, Mejía Valencia Néstor Imanol y Saldaña Medina Jr. Alexander. Para entender de qué se trata el gas perfecto, tenemos que entender primero su definición, la cual nos dice que un gas perfecto es un gas ideal con calores específicos constantes. Para ello hay que saber qué es un gas ideal. Teóricamente el gas ideal es un compuesto de partículas puntuales que tienen un desplazamiento diferente, es decir, sus átomos no se atraen entre sí. Por otro lado tenemos el gas perfecto, que nos dice que es aquel que se consideran sin fuerzas intermoleculares. Es muy similar al gas ideal, pero en este caso tenemos calores específicos constantes. Para desarrollar problemas de gases perfectos necesitamos las ecuaciones de los gases ideales, donde tenemos la ecuación general que nos dice que la presión por el volumen es igual al número de moles por la constante de gases por la temperatura, donde la presión es atmósferas, el volumen en litros. Nuestra constante de gases es 0.08205 atmósfera por litro sobre mol por Kelvin, y nuestra temperatura claramente es en grados Kelvin. Tanto los gases ideales como los perfectos cumplen tres leyes, los cuales lo utilizamos en los cálculos. Tenemos la ley de Boyle, la ley de Charles y la ley de Gay-Lussac. En primer lugar vamos a ver la ley de Boyle. La ley de Boyle establece que la presión es inversamente proporcional al volumen cuando tenemos una temperatura constante. En pocas palabras, a más volumen, menos presión, y a menos presión, más volumen. Ley de Boyle. Para explicar la siguiente ley, vamos a necesitar un recipiente con agua caliente, un huevo duro, un envase de vidrio y agua con hielo. Bueno, para ello primero vamos a introducir el huevo fijamente con una señal para ver lo que sucede en el procedimiento. Y lo vamos a sumergir en el agua fría para disminuir la presión. ¿Qué nos dice Boyle? Nos dice que al momento de, si la presión disminuye, el volumen aumenta, por lo cual el huevo se tiene que sumergir lentamente hacia adentro. Como podemos ver, el huevo poco a poco se va sumergiendo, no es mucho, pero vemos que sí se sumergió un poco y la línea vemos que ya no está en el mismo punto que estaba. Bueno, para lo siguiente vamos a hacer un cambio de temperatura. Lo vamos a colocar en agua caliente y al pasar esto vamos a aumentar la presión y el volumen va a disminuir. Lo que sucederá es que el huevo lentamente va a empezar a salir. Si nos El siguiente ejercicio, el cual nos dice que un gas ideal se encuentra a un volumen de 247 mililitros, a una presión de 625 milímetros de mercurio. Si se aumenta la presión a 825 milímetros de mercurio, ¿cuál será el nuevo volumen ocupado por el gas si la temperatura se mantiene constante? En esta ocasión vamos a utilizar la ley de Boyle, la cual nos dice que a una temperatura constante, el volumen de un gas es inversamente proporcional a la presión que se ejerce sobre él. Matemáticamente podemos decir que el volumen es proporcional al inverso de la presión, es decir, que el volumen es igual a un valor constante por el inverso de la presión. Para ello, vamos a utilizar la siguiente fórmula.
que es volumen 1 por la presión 1 es igual a volumen 2 por la presión 2. Bueno, para continuar con el ejercicio, vamos a anotar los datos que nos da el problema. Lo que nos da es el volumen 1, que es 247 mililitros. También nos da la presión 1, la cual es 625 mililitros de mercurio. También nos da la presión 2, que es 825 milímetros de mercurio, y tenemos que hallar el volumen 2. Para ello, vamos a reemplazar la fórmula. Si nos piden el volumen 2, sería igual a volumen 1 por la presión 1 sobre la presión 2. Ahora lo que nos toca hacer es reemplazar y operar. Decimos que volumen 2 es igual a volumen 1, que es 247 mililitros multiplicado por la presión 1, que es 625 milímetros de mercurio sobre la presión 2, que es 825 milímetros de mercurio también. Entonces eliminamos milímetros de mercurio y procedemos a calcular. Tenemos 247 por 625 entre 825, lo cual nos da un resultado de 187.12. .12 mililitros. Esta sería la solución al problema. Y vemos que la ley de Boyle sí cumple, ya que acá en el problema nos dice si se aumenta la presión, el volumen debe disminuir, y al ver que nos sale 187.12, vemos que el volumen sí ha disminuido. Entonces vemos Bien, continuando con la ley de Charles. Charles demostró la proporcionalidad directa entre el volumen y la temperatura de un gas, donde la presión se mantiene constante. Bien, en este experimento lo que utilizaremos será un encendedor, una vela, agua con colorante, un recipiente y una botella de vidrio. Lo primero que haremos es poner la vela dentro del recipiente.
Bien, esperamos que seque. Después lo que haremos es colocar el agua con colorante. Bien, ahora lo que haremos con la botella de vidrio es colocarla dentro de la vela y esto hará que la temperatura dentro de la botella, el gas comienza a calentarse, por lo que el volumen comenzará a subir. Y cuando la vela se apague, lo que hará es que el volumen disminuya, ¿no? Así que vamos a colocar la botella de vidrio lentamente. Bien, en este proceso la vela está calentando la temperatura y cuando bajamos se puede observar que el volumen o el agua ha subido, ¿no? Ocupando un cierto volumen. Y cuando sacamos, se apaga la vela y el volumen también disminuye. Y esa es la ley de Charles. Muy bien, ahora vamos a explicar un pequeño ejercicio acerca de la ley de Charles, donde nos menciona que un gas ideal se calienta a 89 grados Celsius en 0.67 litros de volumen. La pregunta es, ¿cuál es la temperatura final si el volumen aumenta a 1.12 litros finalmente? Como ya conocemos, la fórmula de la ley de Charles nos menciona lo siguiente, que el volumen inicial es a la temperatura inicial, ¿no? Como el volumen final a la temperatura final, ¿no? Lo que aprendimos acerca de la ley de Charles, ¿no? Ahora vamos a sacar los datos del enunciado, ¿no? El primer dato que podemos sacar es la temperatura inicial, que nos menciona que está a 89 grados Celsius. 89 grados Celsius. Y el volumen inicial que está a 0.67 litros, ¿no? Y la pregunta es, ¿cuál es la temperatura final? Eso es lo que tenemos que encontrar, la temperatura final. Vamos a poner una variable X y el volumen final es de 1.12 litros. Ahora, antes de reemplazar todos estos datos en la fórmula, tenemos que considerar lo siguiente que se mencionó anteriormente, que la temperatura se debe trabajar en grados Kelvin y la forma más rápida de pasar grados Celsius a Kelvin es sumando 273, ¿no? Y eso es lo que vamos a hacer, vamos a sumar a los grados Celsius 273, ¿no? En este caso 89 más 273 nos da un total de 362 grados. A la temperatura final lo vamos a dejar ahí, ya que se supone que ese ya debe estar en grados Kelvin. Ahora vamos a reemplazar todos los datos en la fórmula, donde el volumen inicial es de 0.67 litros sobre la temperatura inicial, que es 362. 362 grados Kelvin, y esto va a ser igual a el volumen final, que es 1.12 litros, 1.12 litros sobre la temperatura final, que en este caso es X. Ahora vamos a multiplicar en aspa, y vamos a pasar a X a multiplicar por 0.67 y 362 por 1.12. ¿No? Y esto nos da acá 0.67 X, y esto va a ser igual a 362 por 1.12, nos da un total de 405.40. ¿No? Ahora 0.67 vamos a pasar a dividir
a lo que hemos obtenido de 405.44, teniendo un total de 605.13, ¿no? Y este va a ser la temperatura final, obviamente, en grados Kelvin. Espero que se haya llegado a poder entender lo sencillo que es la ley de Charles. Ley de Gay-Lussac nos dice que existe una relación directamente proporcional entre la presión y la temperatura siempre y cuando haya un volumen constante. ¿Qué quiere decir esto? Que a mayor presión existe una mayor temperatura y cuando la temperatura disminuye existe una menor presión. Ojito que siempre y cuando el volumen sea constante. Continuamos con la última ley, la ley de Gay-Lussac. Para esto vamos a necesitar un globo, una botella de plástico y un recipiente con agua caliente. Lo primero que vamos a hacer es introducir el globo en el pico de la botella. Ya teniendo esto, lo vamos a introducir en el agua caliente y esperamos. Vemos que el globo se ha inflado, pero si nosotros presionamos el globo y tenemos un volumen como el volumen inicial y afirmamos que la temperatura ha aumentado por el agua, también decimos que la presión ha aumentado y así corroboramos la ley de Gay-Lussac. Explicando la ley de Gay-Lussac. Un gas a una temperatura de 35 grados Celsius y una presión de 440 milímetros de mercurio se calienta hasta una presión sea de 760 milímetros de mercurio. Si el volumen permanece constante, ¿cuál es la temperatura final del gas en grados Celsius? Para eso primero pondremos los datos, que sería presión 1 es igual a 440 mililímetros de mercurio. La temperatura 1, que es igual a 35 grados Celsius, más 273 esto nos da 308 en grados Kelvin. Ahora la presión 2 es igual a 760 milímetros de mercurio. Ahora la temperatura 2 la vamos a encontrar. Ya. Ahora he sumado los 273 para hacer la conversión en grados Kelvin, ya que es muy importante que lo conviertas, si no, no nos dará el resultado obtenido, que esperamos. Ahora aplicaremos la fórmula, que es presión 1 sobre temperatura 1 igual a presión 2 sobre temperatura 2. Sobre temperatura 2. Ahora vamos a despejar temperatura, la temperatura 2.
Temperatura 2. Y así nos quedaría. Temperatura 2 es igual a presión 2 por temperatura 1 sobre presión 1. Presión 1. Presión 1 sobre presión 1. Ahora sustituimos nuestros datos. Y datos. ¿Qué nos quedaría? Así. Temperatura 2 es igual a 760 milímetros de mercurio. 760 de mercurio por 308 de kelvins. 308 grados sobre 440 milímetros de mercurio. Esto nos da como resultado 532 grados kelvins. 532 grados kelvins. Kelvin. Pero nos piden el resultado en grados Celsius, por lo que le restaremos los 273 a la cantidad resultante en grados Kelvin, que nos quedaría así. Nos quedaría temperatura 2 es igual a 532 grados kelvins menos 273. Esto es igual a 259 grados Celsius. Como podemos observar en las condiciones iniciales del problema, la temperatura aumentó y como resultado también la presión. Esto quiere decir que hemos resuelto el problema. Gracias.